Pues gracias a Dios por un nuevo día de reunión, un domingo más que nos podemos congregar y en el cual, como podemos ver nuestra postal del día de hoy, creo que es un poquito diferente la postal a las comunes. Hoy tiene movimiento. Cuando me propusieron esa postal, ahorita les digo quién fue, me gustó mucho porque da un toque diferente, por decirlo así, pero al mismo tiempo es una flor abriendo y hoy precisamente, bueno, indicando esa flor que hay algo nuevo, que hay algo que tiene vida. Y hoy precisamente nos toca iniciar un estudio nuevo. Hace 8 días teníamos el repaso final de nuestro estudio de Gálatas que estuvimos llevando por varias semanas, incluso meses. Y hoy tenemos ya un nuevo estudio. Hoy precisamente es la introducción del nuevo estudio, aunque leímos el pasaje de capítulo 2, versículos 1 al 10. No vamos a profundizar exactamente en ese pasaje, ya nos tocará llegar a cómo vamos versículo por versículo a ese pasaje. Pero hoy me gustó la flor abriendo porque indica un nuevo estudio, una nueva oportunidad de aprender. Y aparte de eso, precisamente la carta a los Efesios nos da a entender también, en general tiene una enseñanza de que la iglesia que en ese momento estaba naciendo, la iglesia universal a la que Pablo le estaba escribiendo en ese momento, tenía un comienzo. Estaba tierna, por decir así, la iglesia a la cual hoy pertenecemos, estaba como esa flor, abriendo y mostrando su belleza. Quisiera que hiciéramos una oración antes de iniciar. Inclinen su rostro nuevamente y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos, congregados en tu nombre, en una unanimidad, como lo estudiábamos en el discipulado, Señor. Gracias, Dios, porque tú pones ese vínculo en nosotros, tú nos unes en un mismo sentir, en una misma alma, en un mismo propósito. Te agradecemos porque ahora que iniciaremos este estudio de tu palabra, Señor, queremos pedirte que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo disponga nuestras mentes, nuestros corazones, y que no solamente estemos dispuestos a escuchar y estemos dispuestos a aprender, sino sobre todo, Señor, que podamos estar dispuestos a llevar a la práctica todo lo que aprendamos. Te agradecemos y ponemos nuestras vidas en tus manos. Pedimos que seas tú quien hable en esta hora, que no sea palabras humanas, que no sea sabiduría humana, que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como decíamos, hoy estamos estrenando, hoy estamos de estreno. Estamos estrenando un nuevo libro para estudiar y es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, ya nos decía también la semana pasada nuestro hermano Beto, se divide en dos partes. Una que es respecto a la doctrina de lo que tenemos que aprender, de lo que somos en Cristo, la identidad que tenemos, y por eso el título, Efesios, nuestra identidad, nos muestra nuestra identidad, pero también nos muestra nuestro propósito como iglesia. El propósito quiere decir que no solamente son bendiciones que tenemos como parte de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, también tenemos
responsabilidades. Así como en una familia, así como en una sociedad, también en una iglesia no solamente tenemos privilegios, sino que también tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones y precisamente esa es la estructura del libro de Efesios. Ahorita lo vamos a comentar un poco más a detalle, pero esa es la estructura. Lo que somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo, y de eso hablaba un poquito la lectura que tuvimos del capítulo 2, del 1 al 10, lo que somos en Cristo, los privilegios que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, pero también nuestro deber, nuestro propósito, nuestras obligaciones como hijos de Dios y como miembros de la iglesia. Comenzamos, ¿sí se nota? Sí, sí se ve. Es que tenía un poquito de duda con el tamaño de la letra, pero creo que sí se ve. ¿Quién escribió Efesios? ¿Quién escribió la carta a los Efesios? El autor lo dice precisamente el primer versículo de Efesios es Pablo. La propia epístola afirma haber sido escrita por Pablo y lo vemos ahí en Efesios 1:1. Algunos estudiosos han sugerido que la carta fue escrita por un imitador que se apoyó en la epístola de Colosenses. Si nos damos cuenta, Efesios se parece en muchas partes y en muchas enseñanzas se parece a Colosenses. Pero vamos a ver aquí un poquito las diferencias entre Efesios y Colosenses. Esto es debido al estilo lingüístico de Colosenses de Efesios, parecido al de Colosenses, que es un estilo poco característico y su similitud verbal con algunas partes de dicha carta. Entonces, por eso se pensaba algunos estudiosos han pensado que era alguien que quiso escribir algo parecido a Colosenses, pero vamos a ver que no es así. La relación literaria entre Efesios y Colosenses se explica mejor si asumimos que fue Pablo, precisamente si lo dicen porque hay similitudes entre las cartas, lo que podemos asumir, lo que podemos pensar es que entonces pues fue escrito por la misma persona, humanamente, obviamente en el plano humano, en el terreno humano fue escrito por Pablo, aunque fue inspirado por ¿quién creen? Por Dios, a través de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que la Escritura ha sido inspirada por Dios, soplada por Dios, y que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados o soplados por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, híjole, le puse con minúsculas. Se explica mejor si asumimos que Pablo compuso ambas cartas y modificó los temas conforme a sus distintas audiencias que enfrentaban circunstancias diferentes. Entonces, es el mismo estilo literario, es el mismo autor humano, las necesidades eran diferentes y por eso se distinguen estas dos cartas. La fecha y el lugar de composición y destinatarios. La fecha de la carta se sitúa entre los años 60 al 61 después de Cristo, aproximadamente, mientras Pablo se encontraba prisionero en Roma. Mientras Pablo se encontraba prisionero en Roma, no estaba ahí lamentándose su prisión, no estaba ahí deprimido porque estaba en prisión, al contrario, Pablo estaba ocupado en las cosas de Dios, estaba sirviendo a Dios entre los años 60 y 61, si hacemos la cuenta son aproximadamente entre 27 y 28 años después de la crucifixión, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Quiere decir que las cosas estaban frescas. ¿Quién no recuerda aquí lo que sucedió hace 28, 30 años? Bueno, los que ya tenemos cierto recorrido, pues pensamos que como si fuera ayer, ¿verdad? Yo recuerdo como si fuera ayer cuando me casé. Fue hace 27 años. Entonces, pues está fresco esto. Estaba fresco para el apóstol Pablo y estaba fresco para la audiencia, precisamente lo que había pasado y de lo que se habla principalmente en la palabra de Dios, de la obra de Cristo. Los destinatarios son un objeto de debate. Ahí también hay un poquito de debate entre los estudiosos, ya que algunos, MSS dice ahí, algunos manuscritos antiguos omiten la frase en Éfeso. Entonces,
¿cómo diría si no dijera en Éfeso el 1:1? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, por si no fue dirigido específicamente a Éfeso, fue dirigido a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, los destinatarios, si no era exactamente o específicamente la iglesia en Éfeso, eran los santos y fieles en Cristo Jesús. La epístola también carece de saludos personales, si se han dado cuenta, no da unos saludos personales a ciertas personas, a ciertos destinatarios, a ciertos conocidos de Pablo. Es un saludo muy, muy general nada más. Carece de saludos personales que estarían presentes si fuera dirigida a los creyentes en Éfeso, ya que Pablo pasó 3 años allí. Lo vemos en Hechos 20, del 17 al 38, no vamos a ver esa cita, pero como dato ahí está, diciendo que Pablo pasó 3 años ahí en Éfeso. De modo que si fuera una epístola circular enviada a los creyentes de las iglesias de Asia Menor, con el tiempo se llegó a asociar con Éfeso por la importancia de la ciudad, porque fue el lugar al que Pablo envió la carta. Entonces, lo más probable es, se cree que fue una carta circular. ¿Qué quiere decir circular? Que fue enviada no a un grupo de personas específicos, sino a muchas personas. Una carta circular, pero tuvo que haber llegado a algún lugar en específico. En este caso, fue enviada a Éfeso y de Éfeso se tenía que esparcir esa carta para la región de Asia Menor. Me estoy dando cuenta ahí de unos detalles de ortografía. Disculpen, hermanos. La ciudad de Éfeso. Éfeso en tiempos bíblicos era una ciudad griega, próspera y un importante centro comercial y religioso en la región de Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, con una población entre 200,000 y 250,000 habitantes aproximadamente. ¿Cuánto será eso? ¿Cuántos habitantes hay en Tecamachalco? ¿Alguien sabe el dato? 80 aproximadamente, hace rato estaba googleando y 80,000 aproximadamente. Estaba viendo que Tehuacán tiene 300,000 aproximadamente. Entonces es un poquito menor que la población de Tehuacán aproximadamente. Unas 2 a 3 veces la población de Tecamachalco. Entonces, de ese tamaño era Éfeso. Y era un puerto, tenía una bahía, ahí en lo que actualmente es Turquía. Ahorita vamos a ver el mapa. Era un emporio comercial con importantes rutas marítimas, ya que contaba con una bahía al mar Egeo. Era conocida como la ciudad madre de Asia. ¿Por qué? Religiosamente era conocida de esa manera, la ciudad madre de Asia, por su templo de Artemisa, también conocida como Diana de los Efesios. Si nos suena más familiares, Artemisa es lo mismo que Diana de los Efesios. Por su templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Demetrio, un platero de la ciudad, decía que Artemisa era adorada en toda Asia y en el mundo entero. Eso también lo encontramos ahí como referencia en Hechos 19:27. Ahí tenemos el mapa de Éfeso. Si lo alcanzamos a ver, Éfeso está ahí donde está el punto rojo. Sí, se alcanza a ver. Muy cerca de Grecia, muy cerca de la isla de Creta, de la isla de Chipre. Estaba muy, muy conectada. Pasando Grecia, estaba cerca de Roma, la capital del imperio en ese momento. Así que podemos entender entonces la importancia que tenía esa ciudad, tanto comercialmente como religiosamente, en cuanto a la religión. Y por eso la importancia del culto, en este caso a Diana o Artemisa. La ciudad de Éfeso. En el contexto bíblico, Éfeso es notable por ser un lugar clave para el cristianismo primitivo.
donde predicó el apóstol Pablo por espacio de 3 años y tuvo el resultado que dice en Hechos 19:10 y 19:26. Quiero pedirle a Yael si puede poner Hechos 19:10. Ok, dice así continuó, está hablando ahí de Pablo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y de ahí el 26, ahí mismo en Hechos 19, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, dice, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes, dice, con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ese era el resultado de la predicación de Pablo. A lo mejor no había un resultado así de muchos convertidos, pero sí muchos escucharon la palabra de Dios. Y ese es el objetivo. Ese era el objetivo de que la predicación de Pablo fuera una predicación efectiva y que muchos escucharan la palabra de Dios. También hizo allí muchos milagros extraordinarios y echó fuera demonios. Ahí está la lectura, Hechos 19, 11 al 16. Igual si quieren verlo con calma en casa, lleven las citas y con calma podemos ver ahí cómo se relaciona mucho la obra de Pablo con su estancia y su estancia en Éfeso con lo que se relata en el libro de Hechos, que también ya lo vimos paso a paso. En su momento vimos cómo en todos esos viajes Pablo estuvo muy, muy activo y una ciudad muy importante para su ministerio fue precisamente Éfeso. Muchos creyeron en el Señor y algunos hechiceros, ¿qué hicieron? Dice, ¿sí recuerdan esa parte? Que algunos hechiceros incluso quemaron sus rollos de hechicería. O sea, tal fue el impacto de la predicación de Pablo, tal fue el poder con que predicaba y sin duda la ayuda del Espíritu Santo, porque no cualquiera puede predicar de manera que un hechicero haga esto. Recordemos que los hechiceros, ¿por qué son hechiceros? ¿Nada más por diversión? Muchos sí, pero también porque de ahí obtienen muchas ganancias. Entonces no era fácil para ellos decir, pues me retiro de la hechicería, me retiro de mis actividades y quemo mis rollos. Para ellos, para su actividad ocultista, sus rollos eran su mayor tesoro. Entonces dice que tal era el efecto de la predicación de Pablo, que muchos ahí se convirtieron, muchos creyeron y algunos hasta quemaron sus rollos, cuyo valor ascendió a 50 monedas de plata. Entonces fue tan grande, tan importante, tan impactante la predicación de Pablo ahí en la ciudad de Éfeso. En Éfeso surgió también oposición y Pablo en una de esas oposiciones a duras penas logró escapar de una turba reunida en el templo. ¿Recuerdan eso? Hechos 19, del 23 al 41, está también esa narración de cuando Pablo fue enfrentado por los efesios y que fue perseguido. Para Pablo no fue fácil la predicación en Éfeso. Y eso nos quiere enseñar algo también a nosotros. Para nosotros, la predicación de la palabra de Dios no va a ser fácil. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber alguien que nos lleve la contraria, siempre va a haber alguien que nos quiera desanimar. Y a veces ese desánimo, a veces esa oposición, pues va a ser tal vez leve. A veces va a ser muy difícil, va a ser que nos desconozcan, que nos maltraten, que nos persigan. Y esa oposición va a ser de muchas maneras. La ocasión y el propósito de la carta. Efesios, a diferencia de otras cartas, Efesios no trata un problema específico. ¿Sí? Aquí hay una diferencia. ¿Recuerdan cuál era el propósito de Gálatas? Lo acabamos de ver. Era que se estaban introduciendo falsas enseñanzas,
se estaban introduciendo herejías, los judaizantes estaban con todo desvirtuando el evangelio y diciendo que la ley era más importante que la gracia. En Corinto, ¿recuerdan cuando vimos primera y segunda de Corintios? Eran problemas en la iglesia, problemas de pecado, problemas de desórdenes y problemas muy específicos, problemas muy puntuales. En Efesios no trata un problema así en específico, no trata un problema. Como ya dijimos hace un momento, Efesios era una carta circular y era un manifiesto para la iglesia donde se describe su esencia y su identidad. Entonces, el propósito de Pablo al escribir Efesios, la carta a los Efesios, era más que tratar un problema, que la iglesia tuviera bien clara su esencia y que tuviera bien clara su identidad. Con estas frases o con estas preguntas, ¿quién es? ¿Quién es la iglesia? Pues todo eso se contesta leyendo y estudiando Efesios. ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo vino a existir la iglesia? ¿Cómo debe conducirse la iglesia? ¿Cuál es la misión dentro del marco del gobierno universal de Cristo? Todas esas preguntas, todas esas cuestiones se contestan en Efesios. Pablo trata aquí en esta carta, en esta epístola, todas estas cosas. ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo vino a existir? ¿Cómo debe conducirse? ¿Cuál es su misión dentro del marco del gobierno universal de Cristo? Efesios, al igual que Colosenses, tratan como un tema central la reconciliación o una nueva creación para recuperar, ¿qué creen? La unidad y armonía con las cuales Dios creó el universo. Y no es casualidad que hoy haya tocado en el estudio de la mañana precisamente el tema ¿de qué? De la unidad, de recibirnos unos a otros, de tener esa armonía los unos con los otros. Pues Efesios, hoy iniciamos esa parte donde también una de las enseñanzas principales es que Dios usa la iglesia para tratar el tema con ella. Uno de los temas centrales es la reconciliación y la nueva creación para recuperar la unidad y la armonía con los cuales Dios creó el universo y fueron rotas. Ahí en Romanos 8, 18 al 22, si lo puedes poner por favor, Yael. Ahí habla precisamente de lo que sucedió, de cómo se rompió esa armonía con la que Dios había creado, había hecho su creación. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahí está hablando, dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, o sea, de la iglesia. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Seguimos? Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La misma creación fue sujetada precisamente a esa condición donde la armonía y la paz con la que Dios creó las cosas y el diseño original que Dios creó cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Recordamos que Dios puso al hombre, puso a Adán, le dio a su compañera y les dijo, señoread y sojuzgad la tierra. ¿Y qué sucedió? Entra el pecado, entra el engaño por medio de la serpiente y esa armonía fue rota. Pues esa armonía es la que Dios quiere recuperar. Esa armonía Dios la quiere recuperar en su creación, en su gobierno universal. ¿Y qué creen? Lo hace a través de
la iglesia. Un instrumento muy útil para recuperar esa armonía y esa reconciliación es la iglesia. Y si muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios, cuando salva a una persona, por qué no de inmediato esa persona va a la presencia de Dios? A veces no han tenido esa pregunta en su mente. ¿Por qué nos toca pasar aquí pues muchas dificultades como cristianos? ¿Por qué nos toca, lo que decíamos hace un momento, por qué nos toca ser perseguidos como cristianos? ¿Por qué nos toca a veces que siendo cristianos pues estamos expuestos a nuestra naturaleza pecaminosa, caemos y somos de mal testimonio a los demás? Otras personas nos ofenden y aún siendo cristianos o diciéndose ser cristianos nos ofenden. ¿Por qué? ¿Por qué no Dios mejor cuando me salva de inmediato me lleva al cielo y ya? Porque Dios tiene un propósito y Dios hace partícipe a su iglesia de ese propósito. El propósito de Dios es que la iglesia sea un ingrediente especial, sea la sal de la tierra, la luz del mundo, que Él va a usar precisamente para restaurar esa armonía con la que Dios había creado, había hecho la creación. Dios entonces usa a su iglesia con ese propósito. Entonces, aunque Colosenses también trata el tema, enfatiza la reconciliación de la humanidad con Dios. Por otra parte, Efesios se centra en la reconciliación entre judíos y gentiles. Entonces aquí ya vemos una diferencia. Colosenses se centra más en la reconciliación entre la humanidad y Dios. Una reconciliación de la creación con el Creador. Y Efesios se centra en la reconciliación aquí abajo. En este caso, entre judíos y gentiles. Sabemos que los judíos eran un grupo, de acuerdo a su historia, en el Antiguo Testamento era el grupo escogido, el pueblo escogido por Dios. Un pueblo especial que pasó por muchas dificultades y que de todas esas dificultades salió adelante precisamente por la ayuda de Dios. Era un pueblo especial, el pueblo judío, un pueblo escogido por Dios. Y los gentiles, ¿quiénes son? Todos esos que no pertenecen al pueblo de Israel. Son gentiles. Entonces, el libro de Efesios se centra precisamente en la reconciliación entre judíos y gentiles. Dos grupos de personas que a veces llegaban al punto de no querer ni siquiera verse. ¿Sí? Recuerdan que en tiempos del Señor Jesucristo también había ciertas diferencias, cierta apatía entre los judíos y los samaritanos. Era por eso mismo. Era eso mismo. Entonces, la iglesia en el libro de Efesios, la iglesia es un instrumento para Dios, un instrumento muy importante para esa reconciliación entre judíos y gentiles. En otra parte de la palabra de Dios podemos encontrar que ya no hay judíos ni gentiles, dice, sino una nueva creación, exactamente. No tengo ahorita la cita, me vino a la mente solamente, pero quiere decir que ya no es más importante el judío que el gentil. El judío podría decir, es que yo soy descendiente de tal tribu, lo decía el mismo apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín, judío de judíos, fariseo de fariseos. Y otro podría decir, es que yo soy de tal descendencia, soy, no sé, de descendiente de Alejandro Magno, no sé de dónde. Pues en la iglesia eso pasa a segundo término. Seas judío o seas gentil, ahora perteneces a la iglesia de Dios. Y eso es más importante que cualquier otro grupo al que podamos pertenecer. Continuamos con ocasión y propósito. Efesios señala las implicaciones de cómo esta humanidad reconciliada, esta iglesia compuesta por judíos y gentiles, debe comprender su identidad y su propósito dentro de la grandiosa visión divina de la paz.
Es lo que comentábamos hace un momento. Dios tiene un plan para este mundo. Y dentro de ese plan están contempladas la paz y la unidad de la creación a través de Cristo. Pero Dios no va a llevar a cabo ese plan mágicamente, aunque sí lo pudiera hacer. Tiene el poder para hacerlo, pero ¿qué creen? Dios quiere integrar a la iglesia en ese plan. Dios quiere usarnos a nosotros para ser partícipes de ese plan. Dios quiere darnos a nosotros, que somos la iglesia, darnos el privilegio de participar precisamente en esa obra, en la obra de reconciliación de la creación con Dios. Hace unos días escuchaba también algo acerca del evangelismo, es algo parecido a esto. Y muchas veces, y un hermano decía que por qué la iglesia tiene que evangelizar. ¿Por qué la iglesia tiene que evangelizar? Si de todas maneras los que van a creer, van a creer. ¿Por qué? Porque son escogidos de Dios. Y los que no van a creer, aunque le estemos predica y predica, no van a creer porque no están dentro del plan de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar? Y decía un hermano, tenemos que ver esto como un privilegio. El hecho de que Dios escoge a algunos para salvación y a otros no los escoge para salvación es soberanía de Él. Pero a nosotros nos ha dado el privilegio de comunicar el evangelio y de que nosotros seamos portavoces de aquel mensaje que va a salvar a una persona. Que nosotros seamos portavoces y el instrumento que Dios está usando para salvar a una persona. Y lo mismo entonces aquí con el propósito de la iglesia, el propósito con que fue escrita esta carta. Es que la iglesia comprenda su identidad y su propósito dentro de la grandiosa visión divina de paz y unidad de la creación con Dios a través de Cristo. ¿Cuáles son los temas? Temas en Efesios. Aquí todo esto es una probadita de lo que vamos a ver en estas semanas de aquí en adelante. Todo esto es como cuando los chefs, si han visto que preparan sus alimentos y le hacen así, para que los olores, para que puedan admirar y contemplar los olores de ahí de su preparación, pues esto es algo parecido. Tenemos un banquete enfrente de nosotros y esta introducción es precisamente parte de eso, de que nos saboreemos y de que vengamos en las siguientes semanas, en los siguientes domingos dispuestos a aprender todo esto que contiene el libro de Efesios. Uno de los temas principales, ¿cuál creen que es? Ahí lo dice, Cristo. Uno de los temas principales, y no solo de Efesios, es de toda la Biblia. Uno de los temas principales es Cristo. Hace años escuché a un pastor, entre comillas, decir, uno de los temas principales de la Biblia es el dinero. Y vamos a hablar del dinero. No, el tema principal de la palabra de Dios es Cristo y todo lo que concierne a su obra y todo lo que concierne a Él. Efesios, al igual que Colosenses, presenta a un Cristo cósmico. Cristo trae toda la historia a un punto culminante. Lo dice ahí en el 1:10. Dice, en lo que lo pone ya él, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios nos enseña entonces a través de Cristo que Cristo es el punto culminante de toda la historia. Todo lo que sucede en la historia, todo se trata de Cristo. Y eso es una de las características no solo de Efesios, sino de toda la Biblia, que es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir que es cristocéntrica? Que Cristo es el centro de toda la enseñanza, de todo lo que contiene la Biblia.
sentado a la diestra de Dios, estamos hablando de Cristo, exaltado sobre todas las potencias espirituales y es la cabeza de autoridad sobre todo. Lo dice ahí mismo en el versículo 20 al 22. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjense qué importancia le da aquí a Cristo. Ya nos tocará ver versículo por versículo y profundizar en ello. Dice de Cristo que posee incalculables riquezas, 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, ¿qué? Riquezas de Cristo. Y no está hablando de riquezas materiales, aunque sí las tiene. Está hablando de riquezas en cuanto a su gracia, en cuanto a su amor, en cuanto a su poder. Entonces, Cristo posee riquezas incalculables, lo enseña Efesios. Cristo da sus dones libremente a la iglesia, 4 del 7 al 11. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es el que da los dones? Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, ¿y qué hizo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa está, era hasta el 11, pero bueno, ya leímos hasta el 12. Entonces, habla de Cristo que Él da dones diferentes a la iglesia. Él mismo dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que cada uno de esos puestos tengan su importancia y cada persona que tenga un puesto importante se sienta más que los demás. No es para eso. Aunque es un orden de jerarquía, aunque es un organigrama que el Señor ha puesto en su iglesia, no es para que unos se sientan más que otros. A fin de, dice el 12, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que estamos aquí. Santo quiere decir apartado para Cristo. Cada uno de nosotros somos los santos, así que Dios ha establecido ese orden, ese organigrama en la iglesia para perfeccionar a los santos. No es posible que si alguien está en la iglesia salga de la misma manera o peor que como entró. El propósito es que nos perfeccionemos los unos a los otros cuando estamos escuchando de la palabra de Dios. Aunque se enfoca en la resurrección, la exaltación y la entronización de Cristo, también habla de su muerte en la cruz como fundamento de la redención y reconciliación. 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Está enseñando ahí el apóstol Pablo acerca de la obra de Cristo. En el 2:13 resalta también ahí la muerte y la resurrección. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, sí, es cierto, con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 16, no ceso de dar gracia, es el 2, perdón, estoy leyendo mal. Es 2:13 y 16. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. El 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Efesios trata el tema de Cristo y de su obra a mucha profundidad. Efesios emplea la frase en Cristo. Eso lo vamos a estar viendo muy frecuentemente. La frase en Cristo. Esa frase sirve para, a ver, ponme, ok. Esta frase en Cristo sirve para referirse a los que están unidos a Él, a los que estamos unidos a Cristo. Entonces, cuando encontremos esa frase en Efesios y también la encontramos en Colosenses, se refiere a quienes estamos unidos a Él y participamos de su muerte, de su resurrección y de una vida nueva, lo cual reorienta, debe servir para reorientar nuestra existencia. De ahí pasamos a 2 Corintios. Si lo puedes poner ya él, por favor. Ok, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí. Dice, los que viven ya no deben vivir para sí, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con esa persona? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está, ¿qué dice? En Cristo. Entonces vamos a encontrar frecuentemente esa frase, en Cristo, y se refiere a todo aquel que participa de su muerte, de su resurrección y de su vida nueva en Cristo. Entonces a eso se refiere la frase en Cristo. En Efesios, la siguiente diapositiva. En Efesios y Colosenses el uso de esta frase en Cristo se aplica también a la creación y la redención del universo. Es la que sigue. Ya, ahora sí. Lo vemos ahí en Efesios 1:9, acerca de esta frase en Cristo también aplica para la creación. Efesios 1:9 dice que hizo dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, ahí está la frase, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra también las reunirá Dios en Cristo al final de los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay más citas, pero para no extendernos vamos a sugerir que se vean en casa. Efesios se distingue por usar la frase en Cristo para denotar el fundamento y la esfera en la cual los creyentes tienen comunión, no solo con Dios, sino también unos con otros, en sentido vertical. En sentido vertical, Cristo conecta a Dios con la iglesia. ¿Sí? Cristo es el enlace entre Dios y la creación. Dice la palabra de Dios que no hay otro camino, que no hay otra forma de que el hombre pueda llegar al cielo más que a través de Cristo.
Entonces, Cristo en forma vertical, Cristo conecta a Dios con la iglesia. En sentido horizontal, Cristo conecta a todos los creyentes entre sí. ¿Se han dado cuenta que entre nosotros todos tenemos muchas diferencias? ¿Y por qué podemos llamarnos hermanos? ¿Por qué podemos tratarnos como hermanos? Gracias a Cristo. Cristo conecta a todos los creyentes entre sí, incluso si provienen de trasfondos diferentes. Y en ese momento, en Éfeso, había cristianos de trasfondos diferentes. Había judíos, ya lo dijimos, había gentiles, había quienes venían de una vida muy piadosa, muy religiosa, muy practicantes de la religión, pero había también quienes venían de una vida muy alejada de Dios, muy alejado del conocimiento de Dios. Y sin embargo, al estar en la iglesia, al estar, como decíamos, en Cristo, todas esas personas guardan una armonía entre sí. Cristo conecta. Cristo es el enlace precisamente entre todos los creyentes, incluso si provienen de trasfondos diferentes. Otro tema principal es la iglesia. Aunque en las primeras cartas de Pablo la palabra iglesia suele referirse a una congregación local, en otras cartas se refiere a una congregación local. Cuando dice la iglesia de Galacia, pues se refiere a la iglesia local de Galacia. La iglesia de Corinto, pues la iglesia local de Corinto. Aquí en Efesios se suele referir no se suele referir a una congregación local, sino que tiene el término un significado más amplio, designa a la iglesia universal. Cuando en Efesios encontramos la palabra iglesia, se refiere a la iglesia universal a la que pertenecen todos los creyentes verdaderos. En nuestro tiempo podríamos decir que no solamente se refiere a la iglesia de Tecamachalco, la iglesia de Yehualtepec o de cualquier lugar que podamos pensar, sino a la iglesia en general donde estamos incluidos todos los creyentes. Pablo describe a la iglesia usando varias metáforas. Pablo describe a la iglesia como un cuerpo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahí mientras estemos estudiando Efesios. La iglesia es un cuerpo. ¿Y la cabeza quién creen que es? Cristo. Lo dice el 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, Efesios presenta a la iglesia como un cuerpo constituido por muchos miembros, pero que la cabeza es el pastor, el liderazgo. La cabeza es Cristo. Debe haber, otra vez, volvemos ahí a lo que Cristo ha establecido, debe haber un organigrama en la iglesia local, en las iglesias, en la iglesia universal, pero la cabeza es Cristo. Los diferentes miembros dependen unos de otros. Capítulo 4, versículo 12 al 16. Vamos a leerlo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿cómo dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí no se trata de que unos aprendan más que otros. Aquí no se trata de limitar el conocimiento de la palabra de Dios, como en la iglesia clásica, en la iglesia romana normalmente dicen que hay personas que pueden aprender más y que los demás no deben estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pueden equivocarse al interpretarla y pueden irse por otras enseñanzas. No, el propósito de Dios es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, ¿de quién? De la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El propósito de la iglesia y de la enseñanza que se da en la iglesia es
para que ya no seamos arrastrados como un niño, para que ya no seamos engañados como un niño. Aquí no se trata de traer a los incautos, de traer a los que no tienen gran capacidad de razonamiento, no es eso. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces pone ahí a Cristo como cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, dice, en amor. Hace un momento, al inicio, mencionaba acerca de la postal que el día de hoy tenemos y que es aportación de una persona, el día de hoy en especial. Y así como esa aportación de una persona para que tengamos la postal, también hay aportación de otras personas para que estemos viendo la presentación, para que estemos viendo las citas, para que estemos escuchando la música, para que estemos teniendo la grabación de nuestro estudio y lo podamos ver en redes sociales en la semana. Imagínense todo eso que implica todo ese trabajo, es porque hay miembros. No es solamente el que se para a exponer, no es solamente el que se para a dirigir, los que tocan. Y si nos damos cuenta y si enumeramos todas esas actividades, todos esos ministerios, hay muchas cosas. Nuestras hermanas que están arriba con los niños, que preparan su clase durante la semana, quienes hacen el aseo, quienes, en fin, cualquier actividad que hace que nosotros podamos estar hoy cómodamente durmiendo, escuchando la palabra de Dios. Y eso es actividad de muchos miembros que nos ayudamos los unos a los otros. Y que Dios hace posible esto. Esto se enseña en la palabra de Dios en Efesios. Dice, y esto enseña la necesidad de la unidad, precisamente, la unidad por su diversidad. Un juego de palabras. La unidad precisamente por la diversidad. Y no hablo de la diversidad en el sentido en que hoy se está hablando en el mundo de la diversidad. No. La diversidad en la iglesia se refiere a que todos tenemos pensamientos distintos, capacidades distintas, habilidades, dones. Todos somos distintos. Pero al ser un solo cuerpo y que nuestra cabeza es Cristo, todos esos miembros tenemos que trabajar para ayudarnos los unos a los otros y para edificarnos los unos a los otros, para ir creciendo los unos con los otros. Y ningún miembro tiene más importancia que otro. Lo vamos a ver más específicamente cuando nos toque estudiar esto. Pero sí la importancia de saber que somos, no solamente como iglesia, no somos una organización. Va más allá. Como iglesia somos un organismo. ¿Sí? Y sí, entendemos la diferencia. Una organización pues es simplemente algo muy subjetivo, pero un organismo implica que debemos tener vida y que debemos estar conectados los unos con los otros. ¿Cómo está conectado mi brazo, mi mano derecha con mi mano izquierda? A través de mi cabeza, a través de mi cerebro. ¿Cómo está conectado un hermano que pasa aquí al frente con el hermano que está allá en cabina? A través de Cristo, a través de la cabeza que es Cristo, y Él nos hace uno. Dependemos de Él para nuestro crecimiento. También pone a la iglesia como un templo. En sentido arquitectónico, la iglesia es un templo santo, lleno de la presencia de Dios, y que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles. El templo que somos nosotros, no solo las paredes aquí, sino nosotros mismos formamos el templo.
estamos edificados sobre el fundamento que han puesto ¿quién? Los apóstoles. Y estamos edificados sobre la cabeza principal. ¿La cabeza principal quién es? Es Cristo. El fundamento de los apóstoles y Cristo como piedra angular. Ahí lo vemos en el 20 al 22, 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Okay. Continuamos con lo que enseña Efesios de la iglesia. Se refiere a la iglesia como una comunidad. La iglesia es donde se hace presente la reconciliación de dos grupos étnicos. Ya lo mencionamos ahí. En el caso de la iglesia en Éfeso eran judíos y gentiles. Pero también donde se batalla contra los poderes espirituales. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 6, ya casi al final del estudio de Efesios, cuando veamos la armadura de Dios que debemos tomar nosotros, y que tal vez sea un estudio ahí un poquito más detallado cuando estemos viendo la armadura. Pero la iglesia es una comunidad donde se batalla contra los poderes espirituales. También el apóstol Pablo pone aquí a la iglesia como una familia. Y a veces pues nos referimos así porque somos hermanos. Nos decimos el hermano Beto, la hermana Eli, todos nos referimos unos a los otros como hermanos. La iglesia es una familia donde Dios es el Padre. Dios es el Padre y los creyentes han sido adoptados como hijos a través de Cristo. Ya no vamos a ver en específico las citas, ya nos está ganando el tiempo, pero si tienen oportunidad de llevar las citas y ver todo lo que nos enseña a través de esto, háganlo por favor. La iglesia también es una esposa. En Efesios encontramos a la iglesia como una esposa. La iglesia se presenta como la esposa de Cristo. Él la cuida, Él la sustenta y la santifica para presentársela a sí mismo. ¿De qué manera? Sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Entonces la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Recordamos quién es la iglesia? Todos nosotros. Y somos la esposa de Cristo. Cristo nos está trabajando en nosotros para cuidarnos, para sustentarnos, para santificarnos, para presentarnos delante de Él mismo sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Y como la esposa, la iglesia, ¿qué hace con Cristo o ante Cristo? Se somete. La iglesia se somete a Cristo. Otro tema que trata ahí Efesios, lo trata no tan directamente, pero lo vamos a poder ver. Efesios no contiene un lenguaje explícitamente trinitario, o sea, habla de la Trinidad, de Dios como una Trinidad. No contiene Efesios un lenguaje explícitamente trinitario que afirme que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No lo dice así tan directamente. Sin embargo, sugiere la Trinidad en varios pasajes. Por ahí, por favor, tomen nota, véanlos en casa. La iglesia, Efesios habla acerca de la Trinidad y las diferentes actividades de cada una de esas personas, de las personas de la Trinidad, y resalta la obra de la Trinidad para la obra de la reconciliación. Ahí en el 1, versículos 3 y 4, podemos ver una muestra de esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya está hablando de dos personas de la Trinidad. Bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, en Cristo.
según nos escogió ¿quién? El Padre. Nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ahí si seguimos profundizando, vemos la participación de las personas de la Trinidad. Resalta la obra de la Trinidad para la obra de reconciliación y basa la unidad de la iglesia, ahí en lo que dice en el capítulo 4, versículos 4 al 6, basa la unidad de la iglesia precisamente en la participación de la Trinidad. Dice, vamos a leer desde el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo, en el vínculo de la paz, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces resalta la participación de la Trinidad. Uno de los temas principales también es la unidad. Ya lo veíamos que se conecta con lo que veíamos en la mañana. La unidad es un tema central en la carta de Efesios. Se aborda el tema de cómo debe participar la iglesia en el plan cósmico de Dios para lograr la reconciliación en Cristo. Ya lo mencionamos hace un momento. Dios escogió a la iglesia antes de la fundación del mundo, lo dice el 1.4. Le dio a conocer su plan de unir todas las cosas en Cristo, ya vimos también ese pasaje, ese punto. Y un punto central es la unidad de la iglesia en la cual la reconciliación vertical con Dios, la reconciliación hacia arriba de nosotros con Dios, si estamos reconciliados, establece la base para la unidad horizontal entre judíos y gentiles, entre hermanos. Es muy importante que para que tengamos unidad entre nosotros, primero tenemos que tener unidad, o más bien estar reconciliados con Dios. Si no tenemos esa característica, si no estamos bien conectados y bien en paz con Dios, con los demás, con los hermanos, ni mucho menos con el mundo de allá afuera. Tal vez pudiéramos estar en paz con el mundo, con los de allá afuera, pero ¿qué creen? Cuando una persona está en paz, cuando un cristiano está en paz con las personas de allá afuera, quiere decir que algo anda mal. Es porque se identifican con ellos, es porque vive igual que ellos, por eso está en paz con ellos. Entonces, un punto central es la unidad de la iglesia, en la cual la reconciliación vertical establece la base para la unidad horizontal. Los capítulos 4 al 6 exhortan a la iglesia a andar según el llamado divino de paz y unidad en Cristo. Estableciendo la unidad familiar, lo vemos ahí en el 5:21 al 6:9, nos habla de nuestras relaciones personales, nuestras relaciones familiares. Y resistiendo juntos al enemigo común. Resistiendo juntos al enemigo común, lo vamos a ver también cuando estudiemos el capítulo 6, ya casi al final, cuando veamos la armadura, toda la armadura de Dios. Entonces, en general, pues creo que podemos ver que Efesios, aunque es una carta relativamente pequeña, son pocas hojas en nuestra Biblia, son 6 capítulos, podemos ver que vamos a tener un estudio bastante amplio, bastante rico, bastante consistente, bastante nutritivo. Es un alimento que hoy tuvimos la oportunidad de oler y huele rico. Es un alimento que hoy que tenemos la introducción, esta introducción es precisamente para que tengamos antojo de ese estudio, para que abra nuestro apetito y para que podamos estar dispuestos en las próximas semanas a ser alimentados, pero no solamente alimentados, sino a ser nutridos con la palabra de Dios. Entonces, pues, prepárense, vamos a estar
estudiando este libro y todos los temas que acabamos de ver. Y como dice el versículo final, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor ¿qué? Inalterable. Me llamó la atención esta palabra, con amor inalterable. Y que nuestro estudio de Efesios, nuestro estudio que tengamos del libro de Efesios, fortalezca nuestro amor por Jesucristo y nuestro amor los unos por los otros y pueda ser un amor de esa manera, un amor inalterable. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque podemos tener el privilegio de abrir tu palabra y poder ver en ella, Señor, que tú tienes siempre una enseñanza nueva, una enseñanza agradable, una enseñanza hermosa para nosotros. Te agradecemos porque hoy nos das un vistazo, Señor, la oportunidad de tener un vistazo a lo que tienes preparado para nosotros en las siguientes semanas. Queremos pedirte que tú dirijas nuestro estudio de esta carta, de esta epístola, Señor, en la cual, Dios, tú has puesto muchas enseñanzas, muchos temas. Y, Señor, que en todo esto podamos ser edificados en ti. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes a marchar hacia esa perfección que tú has preparado para tu iglesia y que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para ser testimonio de reconciliación ante el mundo que nos rodea. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas y si en el transcurso de estas semanas tú vienes por tu iglesia, Señor, estamos dispuestos a ir contigo. Es nuestro anhelo estar contigo y no solamente aprender de estas verdades, sino experimentarlas ya en tu presencia. Te agradecemos, Señor, y pedimos que nos bendigas en lo que resta de esta reunión y que tú sigas estando con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.